Buenas, hoy os traigo una pequeña herramienta de llavero. En este caso se trata de una herramienta de llavero de la empresa Swiss Plus Tech. La empresa Swiss Plus Tech, a pesar de que, como veis, incluye la palabra Swiss en su nombre, no es de procedencia suiza, es una empresa estadounidense que produce sus multiherramientas en China. Eso no tiene nada de malo. Ya os digo que en China se puede fabricar cosas muy buenas y cosas muy malas en función de lo que se pague por el producto en el proceso de fabricación. En el caso concreto de Swiss Plus Tech, la calidad es buena, no son unas herramientas espectaculares, pero sí lo suficientemente buenas como para tenerlas en cuenta, por encima incluso de otras empresas con más prestigio y reconocimiento. La empresa Swiss Plus Tech empezó sus andanzas en el año 1996 y sobre todo trabaja este formato de herramientas muy pequeñas tipo llavero, en el que son auténticos especialistas en integrar funciones con unos diseños siempre muy distintos. Este modelo concreto que os enseño es el Micromax 19 en 1 y es un modelo que salió al mercado en el año 2008. Es un modelo que por su disposición es un pequeño alicate con una serie de usos, pero que tiene los ejes colocados a 90 grados de lo que estamos acostumbrados a ver, y sigue un poco la línea que seguía la Sog Para Tool o la Back Tool en su momento. Es una multiherramienta muy pequeña, muy compacta, es muy ligera para lo que es, porque pesa unos 55 gramos, no llega a los 55 gramos, y está realizada íntegramente en acero inoxidable con un acabado pulido. Ese acabado pulido hace que los destornilladores patinen un poco más de lo que patinan otras herramientas que no poseen este acabado pulido, ¿vale? Entonces, hay casas como Victorinox o como Swisstech que tienen un acabado pulido en sus destornilladores y que hace que no agarren tan bien como los de empresas de la competencia, como puede ser Lederman o puede ser Gerber, en el sentido del agarre de los destornilladores. Por lo demás, es una herramienta que en sus ejes no posee ningún tipo de tornillería, son remachados, y eso por un lado es una ventaja y por otro es una desventaja que os comentaré más adelante. La manera de abrir esta multiherramienta es la siguiente: se giran los brazos respecto a la cabeza y, como veis, nos encontramos con el alicate abierto. El alicate posee una zona en la punta con un segrinado, pero al estar pulido también, bueno, pues tiene agarre, pero no todo el que sería deseable. En ese sentido, toda la multiherramienta tiene acabado pulido, y incluso en la zona del dentado del segrinado, en la que, bueno, pues el agarre siempre es peor con ese metal pulido que si hubiese estado en mate o arenado. Lo cierto es que ese mismo pulido protege esta herramienta de la oxidación que puede surgir, pues, de llevar en el bolsillo. Si es una persona que suda mucho, pues bueno, en concreto esta herramienta la afecta menos que si hubiese sido un acabado mate. Seguimos hablando del alicate. Después de esa zona de segrinado fino, nos vamos a un espacio que tiene una forma hexagonal y que, con el alicate en posición cerrada o abierta indistintamente, nos permite utilizar una punta estándar de 1/4 de pulgada para poder trabajar con ella. Podemos trabajar con la herramienta cerrada, como he comentado, o con ella abierta para ganar un poco de palanca a la hora de mover esa punta y poder manipularla. Si os fijáis, por una de las caras se ve esa forma hexagonal de 1/4 de pulgada y por la otra tiene fresado, una especie de cajeado algo mayor, que nos permite agarrar de una forma bastante contundente un tornillo de 11 milímetros. En realidad está pensado en pulgadas y sería perfecto o idóneo para agarrar un tornillo de cabeza 7/16 de pulgada, pero funciona correctamente con unos de 11 milímetros. Independientemente de que no sea 11 milímetros, con la zona del segrinado y esta especie de pico que tiene aquí, podemos agarrar bastante bien cualquier tuerca. Ahí poseemos un pequeño prensa terminales. En la parte trasera del alicate tenemos una ranura semicircular más cercana a la zona del eje, que es la que es para cortar alambres o cortar cables, y una muesca más ancha para poder trabajar en el pelado de cables. El alicate abre mucho, mucho es muchísimo, pero hay que tener en cuenta que todo esto que abre no siempre es funcional para agarrar algo y que su rango de trabajo está en la zona media-baja. Aparte de eso, si lo abrimos completamente, todo lo que da, podemos utilizar esta muesca que se ve aquí como abre botellas para poder abrir alguna chapa. Y bueno, esas son todas las funciones que están integradas en la zona del alicate, que no son pocas. Si nos vamos a los brazos,
nos vamos a encontrar, si la miramos de costado, que en un costado y en otro tiene una serie de muescas. Esta que veis aquí son unas muescas que están destinadas a medir en pulgadas, y en el otro lado nos encontramos esas muescas cada 5 milímetros. Hay uno de los usos, que es el destornillador plano mediano, que si lo sacamos nos extiende esta regla que tenemos en centímetros. Aquí marca milímetros para que sepamos qué medida es, pero si nos vamos al otro lado y nos vamos a las pulgadas, nos indica que en pulgadas también nos extiende la regla. Yo personalmente casi nunca utilizo estas reglas presentes en las multiherramientas, pero bueno, está bien que esté, porque en caso de que alguien necesite, por lo menos puede disponer de ella. Voy a seguir con los destornilladores de este brazo, del que nos encontramos con este útil, que es un destornillador mediano, que a la vez tiene esa extensión de regla por los dos lados. Nos encontramos con otro destornillador pequeño, plano, que va integrado en el destornillador plano grande, y es muy curioso cómo utiliza todos los huecos esta multiherramienta para poder ubicar una serie de funciones. Aquí, como veis, en un hueco muy reducido nos encontramos con 3 destornilladores planos de tamaño completo, son 3D, que funcionan bien y que como único inconveniente tienen el que la movilidad de los brazos de esta herramienta es libre, es decir, no tiene un tope físico en el que se pose y digamos que tenga más retención. Es un movimiento libre que por un lado dificulta el mantenerlo en posición cuando estamos trabajando con un destornillador, porque se puede mover ligeramente, pero que, teniendo en cuenta que siempre vamos a trabajar con esta palanca, pues bueno, es suficientemente robusto como para poder trabajar con él, hacer presión y trabajar con los destornilladores. Por un lado, esa movilidad es una desventaja, pero si estamos utilizando el alicate y tenemos que entrar en algún sitio en el que no nos cabe toda la mano, nos permite hacer presión angulando esta cabeza. Esta característica ya estaba presente en la multiherramienta SOG Paratool, pero desde luego es súper curioso y súper interesante que se pueda utilizar así una herramienta de este tamaño, porque la verdad es que lo más sorprendente de este modelo concreto de SwissTech Plus o Swiss Plus Tech es precisamente ese, el tamaño tan pequeño que tiene la multiherramienta en sí. Nos vamos al otro lado y nos encontramos con que tenemos aún más funciones. Aparte de la regla, tenemos un destornillador 3D de tamaño PH2, nos encontramos con un PH0 integrado dentro de ese mismo PH2, y luego nos encontramos con un PH1 que tiene una lima para uñas hecha por electroerosión y que también integra un pequeño taladro de mano para hacer pequeños agujeros en diversos materiales en el otro lado. Y es una herramienta que es muy rara de ver, y sobre todo es muy rara de ver en multiherramientas de este tamaño. Entonces, ya veis que tiene 6 tamaños de destornillador completos en una multiherramienta de llavero, un pequeño alicate con la posibilidad de coger puntas estándar. Es realmente compacta. Seguramente alguno se pregunte qué resistencia puede tener este tipo de fijación de los ejes, porque son unos remaches que no son muy gruesos en esta zona. En la cara interior sí están más planos y más, digamos, con más masa. Pasa lo mismo en la zona del eje. Veis que por este lado está remachado y por este otro es más ancho. Pero os puedo decir que este alicate tiene unos mangos bastante robustos. No es fácil romperlos. Tengo varias unidades de esta marca, aunque sí es cierto que la disposición es extraña. Seguramente no todo el mundo sea capaz de hacerse esta herramienta, porque es una herramienta muy curiosa, pero tiene cosas que la hacen distinta, ya solo lo compacta que es. Si os habéis fijado, dentro del surtido de herramientas no tiene ninguna hoja de corte, no tiene unas tijeras, no tiene una hoja, no tiene ningún tipo de filo, no tiene una sierra, no tiene nada, y eso la convierte en una multiherramienta muy buena para llevar en el llavero en cualquier momento. Ya vayamos a pasar por un escáner metálico en el que tengamos que dejar depositar nuestros útiles, porque al final no posee ningún tipo de hoja de corte. Nos permite viajar a países en los que el reglamento de armas blancas es muy estricto, porque directamente no tiene ningún filo, pero no prescindimos de un surtido de herramientas compacto en nuestro llavero. Y tiene una manera de fijarse a las llaves o a las anillas de llavero muy peculiar, y es abriendo ligeramente el alicate. Veis que se abre. Nos vamos a la anilla del llavero, mordemos en el hueco, plegamos los brazos y ya queda perfectamente fijo a la anilla de llavero, y podemos ir con él tranquilamente en el bolsillo. Si no queremos colocar la anilla del llavero,
podemos llevarlo directamente en el bolsillo pequeño, aunque se pierde un poco en ese llavero, o sea, en ese bolsillo. Y si nos vamos a un lanyard o similar, pues bueno, también si es una anilla que sea cerrada o simplemente es un anillo de paracord que no tiene ningún tipo de abertura, también podemos engancharlo ahí de una manera segura. Es muy rápido de poner y de quitar el llavero, motivo por el cual no da ninguna pereza utilizarlo, porque lo pones y lo quitas con mucha facilidad. No es una pieza que sea especialmente cara. Esta herramienta en concreto creo que no llega a los 30 euros, son 20 y tantos euros. No posee ningún filo, lo cual lo hace un compañero perfecto para viajar al extranjero o para llevarlo siempre encima en cualquier momento, porque ya os digo que al no poseer filo, pues bueno, no va en contra del reglamento de armas blancas. Es útil, es compacto, es muy ingenioso, es resistente, pero sí es cierto que tiene inconvenientes. ¿Cómo inconvenientes? Bueno, por un lado, el hecho de que no lleve tornillería hace que si usamos intensivamente la herramienta es posible que consigamos tener cierta holgura en el eje y que se abran más fácil de lo que nos gustan los brazos. Eso tiene fácil solución, porque al estar remachados precisamente, aunque no se puede ajustar mediante tornillería, podemos remachar un poco el remache golpeando con un martillo en el eje y apoyándolo en algún mártir o una superficie metálica para que podamos remacharlo y ajustar ese remache y darle un poco más de dureza. Es un engorro que podría ser subsanable con tornillería, pero no me parece mal. Al final hablamos de una pieza muy económica, tengo muchas multiherramientas en las que los ejes van remachados, en unas es una solución que funciona y en otras no, en esta en concreto puede dar algún pequeño problema de desajuste, pero es fácilmente subsanable. Es ingeniosa. El pulido de los destornilladores ya he comentado que puede hacer que no trabajen correctamente en algunos tornillos porque patinen un poco. El haber pulido la zona del segrinado de la boca del alicate también es un inconveniente porque no agarra tan bien como si no hubiese sido así. Pero en general es una multiherramienta que a mí me parece muy curiosa, muy ingeniosa, interesante para un llavero o simplemente para complementar un filo. Si vamos por la calle con una pequeña navaja y esta pequeña multiherramienta, pues tenemos todo lo que nos hace falta para pasar un día. En caso de que nos apetezca ir solo con la multiherramienta y debamos prescindir de filo, pues porque nos vamos a ir a un juzgado o vamos a pasar por un sitio en el que no está permitido el acceso con armas blancas, simplemente podemos llevar la multiherramienta y dejar esa navaja complementaria en casa. Es una opción más dentro del formato llavero. La empresa Swiss Plus Tech es especialista en las herramientas para llavero, hace multiherramientas de tamaño completo, que ya os enseñaré en otro vídeo, pero su especialidad es esta. Este modelo es el buque insignia de la casa, el Micromax 19 en 1 es el modelo más completo que tiene alicates y como veis tiene soluciones muy ingeniosas. Es una pieza interesante, es muy planita para llevar en el bolsillo. El que sea plana y sea con los bordes ligeramente cuadrados puede hacer que no sea el alicate más cómodo del mundo, pero cumple. Y una herramienta de este tamaño en el que no buscamos una funcionalidad excelente, sino que simplemente haga muchas cosas meridianamente bien, la Swiss Plus Tech Micromax 19 en 1 cumple perfectamente esos requisitos. No es una pieza cara, no es una pieza pesada, ronda los 55 gramos, está hecha con una calidad bastante buena y me parece interesante como pieza. De hecho, de la casa, seguramente las herramientas de llavero que tiene, esta y otra que os enseñaré en otro momento, que es totalmente diferente, son las más interesantes de todo el catálogo y para mí las que mejor funcionan. Tengo varias herramientas de esta casa y este modelo en concreto jamás me ha dado ningún problema más allá que el que os he comentado del eje, así como ha habido otras que sí que me han dado pegas. Este la verdad es que es prácticamente un modelo redondo para lo que cuesta y para el rendimiento que da. Ya os digo que es muy difícil encontrar una multiherramienta de este tamaño, tener 6 destornilladores, un surtido total de 3 destornilladores Phillips y 3 destornilladores planos y una serie de herramientas que añadimos a ese conjunto, como el pequeño alicate, la posibilidad de usar una punta estándar para aumentar su rango de trabajo. La verdad es que es algo que no es habitual, nada habitual de hecho en una herramienta de este tamaño. Sin más, espero que os haya gustado y que haya resultado de vuestro interés y un saludo.